Siddhartha de Hermann Hesse, parte 26. Y su sonrisa empezó a parecerse cada vez más a la del barquero, volviéndose casi tan radiante, casi tan inundada de alegría, igualmente brillante en sus 1000 arrugas diminutas, igualmente infantil y vieja. Muchos viajeros, al ver juntos a los dos barqueros, lo tomaban por hermanos. A menudo se sentaban en el tronco a orillas del río por la noche y escuchaban en silencio al agua, que para ellos no era agua, sino la voz de la vida, la voz de lo que es, de lo que eternamente deviene. Y muchas veces sucedía que al escuchar al río, ambos pensaban en las mismas cosas, en un diálogo mantenido 2 días antes, en algún viajero cuyo rostro y destino los había intrigado, en la muerte, en su infancia. Y en el preciso instante en que el río les decía algo bueno, ambos solían mirarse uno al otro, pensando exactamente lo mismo, felices de coincidir en la respuesta a la misma pregunta. De los dos barqueros y su barca emanaba una fascinación que muchos de los viajeros percibían. A veces alguno de ellos, después de haberle mirado la cara a uno de los barqueros, empezaba a contarle su vida y sus pesares, a confesarle sus culpas y a pedirle consejos y consuelo. Otras veces alguien les pedía permiso para pasar la noche con ellos y poder escuchar al río. También solían ir muchos curiosos, a quienes les habían contado que en aquel barco vivían 2 sabios o brujos o santones. Esos curiosos les hacían toda clase de preguntas, pero no recibían respuesta ni veían mago ni sabio alguno. Solo encontraban 2 amables viejecillos que parecían mudos y algo extraños y estupidizados. Y los curiosos se echaban a reír y comentaban entre sí la estupidez y la credulidad de la gente del pueblo que propagaba esos rumores carentes de fundamento. Los años pasaban y ninguno los contaba. Un día llegaron varios monjes, discípulos de Gotama el Buda, y pidieron que los cruzara a la otra orilla del río. Contaron a los barqueros que se dirigían a toda prisa a ver a su gran maestro, pues se había difundido la noticia que el sublime estaba gravemente enfermo y pronto moriría su última muerte humana, para alcanzar la liberación final. Al poco tiempo llegó un nuevo grupo de monjes y luego otro, y tanto los monjes como la mayoría de los demás viajeros y peregrinos no hacían sino hablar de Gotama y de su próxima muerte. Y así como los hombres afluyen de todas partes para asistir a una campaña bélica o a la coronación de un rey, congregándose masivamente como hormigas, así afluían entonces como atraídos por un hechizo hacia el lugar donde el gran Buda esperaba su muerte, donde habría de cumplirse el magno evento, y el ser más perfecto de toda una edad del mundo haría su ingreso en la gloria. Mucho pensó Siddhartha aquellos días en el sabio moribundo, en el gran maestro cuya voz había amonestado pueblos y despertado a millares de individuos, cuya voz también había él escuchado en otros tiempos y cuyo sagrado rostro había contemplado con respeto. Pensó en él con afecto, vio abrirse ante sus ojos el camino de la perfección y recordó, sonriente, las palabras que de joven dirigiera aquella vez al sublime. Había sido, parecióle ahora, palabras impertinentes y altaneras, y su recuerdo lo hizo sonreír.
Hacía mucho tiempo que ya no se sentía desligado de Gotama, cuya doctrina, sin embargo, no había podido aceptar. No, un auténtico buscador, alguien que realmente deseara encontrar, no podía aceptar doctrina alguna. Pero el que ha encontrado sí puede aceptar cualquier doctrina, todas, todos los caminos y objetivos. Nada los separa ya de todos esos miles que vieron en el eterno y respiraron lo divino. Uno de aquellos días en que los peregrinos iban en tropel a ver al Buda moribundo, Kamala, otrora la más bella de las cortesanas, se dirigió también a verlo. Retirada de su vida anterior hacía tiempo, había regalado sus jardines a los monjes de Gotama y buscado refugio en la doctrina, convirtiéndose en una de las amigas y benefactoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Había llegado a orillas del río con su hijito, pero el niño se cansó muy pronto. Quería volver a casa, quería descansar, quería comer y empezó a ponerse terco y caprichoso. Kamala se veía obligada a detenerse constantemente. El niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y ella tenía que alimentarlo, consolarlo y reprenderlo. El pequeño no comprendía por qué debía hacer aquella triste y penosa peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido para ver a un hombre extraño, a un santo que se estaba muriendo. Pues, ¿qué le importaba al niño la muerte de aquel santo? Los peregrinos no se hallaban muy lejos de la barca de Vasudeva, cuando el pequeño Siddhartha obligó a su madre a hacer un nuevo alto. Ella misma estaba cansada y mientras el chiquillo se comía un plátano, Kamala se dejó caer a tierra, cerró un poco los ojos y se relajó. Pero de pronto lanzó un grito de dolor. Aterrorizado, el niño la miró y vio su rostro empalidecer de miedo. Por debajo de su vestido se escapó una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. Ambos se echaron a correr en busca de algún ser humano y pronto llegaron a proximidad de la embarcación. Allí se desplomó Kamala, incapaz de seguir avanzando. Pero el pequeño comenzó a gritar lastimeramente, al tiempo que besaba y abrazaba a su madre. Esta unión también sus voces de auxilio a las de su hijo, hasta que los clamores de ambos llegaron a oídos de Vasudeva, que se hallaba en pie junto a su barca. Corrió el barquero hacia ellos, tomó a la mujer entre sus brazos y la condujo a la barca, seguido por el niño. Poco después llegaron todos a la cabaña donde Siddhartha se disponía a encender el fuego en el hogar. Alzó la mirada y vio primero la cara del niño que extrañamente le hizo recordar cosas pasadas. Luego vio a Kamala y la reconoció al instante, aunque estuviera desmayada en brazos del barquero. Y entonces cayó en la cuenta de que el niño cuyo rostro acababa de evocar en él tantas cosas era su propio hijo. Y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra, y el cuerpo de la mujer empezó a hincharse. Le administraron una pócima medicinal. Cuando recuperó la conciencia, yacía sobre el camastro de Siddhartha en la cabaña, y el hombre que tanto la amara en otros tiempos se hallaba inclinado sobre ella. Creyó Kamala estar soñando y sonriendo, fijó largamente la mirada en la cara de su amigo. Solo poco a poco se fue percatando de su situación. Recordó la mordedura y preguntó angustiada por el niño.